Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que están escuchando esta grabación. Para mí es un orgullo y un enorme honor estar con todos ustedes. Le pido perdón por no haber estado en forma presencial, pero algunas cuestiones de salud hacen que no pueda salir de la ciudad de Corrientes. Ya estaremos juntos y realmente será un placer compartir con todos ustedes. Agradezco a las autoridades del Congreso de Medicina Interna la invitación y a todas las autoridades del Congreso Argentino de Pediatría. No tengo intereses económicos que manifestar en esta charla. Mis únicos intereses tienen que ver con trabajar con estas instituciones y estas sociedades científicas en pos de la lucha contra la sepsis. Un llamado de atención. En realidad, en los próximos minutos vamos a hablar de algunos puntos, algunas ideas y alguna actualización de lo que significa el diagnóstico de la sepsis, pero sobre todo la intención es que ustedes, esto que yo les estoy diciendo, lo vayan a poner en el momento y traten de utilizar y primero analizar los contextos donde ustedes trabajan antes de aplicarlo definitivamente. Cuando nosotros estamos, o cuando ustedes también están delante de un paciente con sepsis, realmente a veces es difícil decir qué es lo que tiene este paciente, cuánto es la dificultad. Si miran este cuadro, los padres atrás sufriendo, el médico mirando, y esto tiene William Cullen decía que en realidad la medicina tiene complejidades. Decir que todos los casos se parecen es realmente no reconocer que existe un arte médico, una medicina con donde la parte de lo que hace la persona al lado de la cama del enfermo es muy importante. De hecho, hace 100 años uno de los grandes semiólogos, así como William Cullen, también William Osler, decía que la ciencia, y esto es lo que nosotros tenemos que ver, esta ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Y en este arte de la probabilidad que nosotros deberíamos manejar, vamos a ver algunos puntos en esto en el tema del diagnóstico. Antes de empezar con algunos puntos que tienen que ver con el diagnóstico en sí, entender que la sepsis sobre todo es una pelea, un combate entre dos luchadores, uno que es la respuesta inmune y uno que es el germen. Y como todos los combates y como todas las clases de boxeadores que existen, peso pesado, peso liviano, peso pluma, mexicanos, argentinos, asiáticos, no todos los boxeadores son iguales, cada uno tiene sus características y eso es lo que tenemos que ver nosotros en la sepsis. La sepsis es como una película que aparece. Nosotros pensamos que es algo que ya está definido, tiene, pero en realidad es esta relación, esta pelea lleva como una película. La primera parte hay una respuesta inmune local que es adaptativa. Por ejemplo, una angina, una otitis es adaptativa, es control, a veces tenemos que ponerle antibióticos o no, pero es local. Ahora, esto puede progresar, esa respuesta inmune, a ser algo sistémico. Y es cuando ustedes ya lo empiezan a ver al paciente o a la paciente, a la niña o al niño, que no está bien. Entonces esto se empieza a ver una respuesta inmune sistémica que es adaptativa y a veces los ven en los consultorios de ustedes, en las salas de emergencia o en las internaciones. Si esto progresa, esta respuesta inmune, esta pelea entre estos boxeadores, sobre todo la respuesta inmune, se transforma en mal adaptativa y eso lleva a la disfunción de órganos y esto está cercano a la muerte. Esto es lo que reconocemos actualmente como sepsis y ahora vamos a ver los criterios que tienen que ver con eso. Esta parte anterior, y eso va a ser fundamental a la hora de reconocerlo, es este riesgo o sospecha de sepsis que más adelante vamos a hablar. Y que en algunos casos se está enfatizando mucho en la búsqueda de cada uno de estos momentos que se producen antes de la sepsis, y a algunos no les gustan. A mí realmente me gusta el término, es decir, tenemos un estadio que se le puede llamar presepsis. Es decir, los criterios de sospecha de sepsis no solamente son exactos, no hay un límite exacto para decir, esto es una infección local y es la parte respiratoria, esto puede llevar hacia más adelante más compromiso, lo tengo que internar, pero no tiene disfunción respiratoria, lleva la información respiratoria, esa disfunción respiratoria afecta también la parte cardiovascular, afecta la parte renal, ya es más remota, hay un compromiso, hay un shock séptico, o sea, pero cada uno de estos pasos
no es igual en todos los individuos y tampoco es fácil de determinar. Es decir, las sepsis se parecen, tienen características parecidas, pero no siempre son iguales. ¿Y de qué depende esto? La presentación, por ejemplo, la edad, la comorbilidad, la fuente de infección, el germen, el tratamiento. No es lo mismo un dengue que una sepsis bacteriana, un desnutrido con diarrea. La evolución. Nosotros tenemos algunos pacientes que empiezan acá, le hacemos el tratamiento y mejoran y se van de alta. Pero algunos, por más que todo el tratamiento que nosotros le hacemos, fallecen. Entonces las evoluciones tampoco son iguales. No son los mismos los contextos donde nosotros tratamos. Una cosa es tratarlo en un lugar de altos recursos y otro que no tienen para hacer. Entonces, pedir a veces, si tenés que delimitar a través, pedirle los biomarcadores, la ferritina, pero sí hay lugares que no lo tienen. Entonces tenemos que también tener en cuenta esto. Y tampoco el tipo, no es lo del de sepsis, no es lo mismo la mortalidad, la sepsis local, por ejemplo, una neumonía que haga una sepsis local, o por ejemplo, una artritis de rodilla séptica que termina siendo distrés respiratorio del adulto, shock séptico, fallo renal, etcétera. O sea, la sepsis remota tiene muchísimo más mortalidad que la sepsis local. Y esto hace la dificultad para establecer los diagnósticos, porque las poblaciones no son iguales. Neonatos, desnutridos, los recursos, como dijimos, no son iguales. La biología relacionada no solamente al patógeno, como al paciente, a la edad, tampoco son iguales. Las trayectorias de las enfermedades tampoco son iguales. Y las epidemiologías, el momento que estamos, el cambio climático, no es lo mismo los gérmenes que van a estar cerca del Ecuador como los que van a estar en el sur de la Argentina. Entonces, todo eso lleva a la posibilidad de que no haya una sola sepsis. Y como no hay una sola sepsis, también existe que no haya un solo criterio, puede verse. Pero tenemos que establecer algo para comunicarnos entre nosotros, decir cuándo es sepsis. Para eso, ¿en qué contamos en este camino para ver la sepsis? Actualmente lo que contamos es un abordaje reactivo, o sea, se produce la sepsis y nosotros vemos la parte clínica. Estamos yendo hacia un abordaje estratificado a través del reconocimiento con sustancias que nos permitan decir, bueno, este tiene pronóstico de mortalidad, tiene mejor pronóstico o no, o un predictivo para decir esto puede ser esto. Puede ser tratado con esto, por ejemplo, la ferritina, la proteína C reactiva, la procalcitonina, pero no está en todos lados. Seguramente en un futuro nosotros vamos a ir a un abordaje individualizado, porque vamos a tener datos clínicos, estamos empezando a reconocer los fenotipos clínicos y estamos dando datos sobre los biomarcadores o multiómica que nos va a determinar qué clase de sepsis tenemos y cómo la vamos a tener, a tratar. Entonces, cuando empezaba todo esto y estábamos armando la mesa, se generaron estas series de preguntas. O sea, bueno, hay un criterio nuevo, que es el criterio de sepsis pediátrica, el de Phoenix, hay criterios de shock séptico de Phoenix. ¿Por qué son importantes para la sepsis? ¿Cómo los interpreto yo? ¿Cuál es su implicación en la detección temprana? ¿Sirven para gatillar acciones? O sea, con esto yo puedo gatillar acciones. ¿Cuáles son las principales limitaciones de todos los anteriores? Y sobre todo esto último que se está poniendo muy de moda, que es el sistema de apoyo a la decisión clínica o Clinical Decisional Support System. Entonces, los próximos minutos voy a hablar sobre esto. Vamos a empezar que cómo se construyeron los criterios para que ustedes entiendan qué son los criterios. Entender que lo que nosotros hacemos como criterios es una opinión, sobre todo de expertos, con lo que se tiene en ese momento, pero no es la verdad absoluta. Para tener una definición, un diagnóstico médico actual, tiene que tener una definición biomédica, ahora vamos a ver cuál es la definición que tenemos para sepsis, que sea aceptado por todas las personas o la comunidad médica, ver si esto se puede aplicar o no, y sobre todo un marco definitorio. Entonces, entender que los criterios médicos de aplicación no son la verdad revelada, sino son construcciones sociales entre muchas personas. Así nosotros en estas construcciones sociales empezamos en los años 90. La primera definición fue en los primeros años de la década del 90 del siglo pasado y se trató de hacer esto era una definición sobre todo basada en la inflamación, pero era sensible, pero era muy poco específica. Cualquier niño con taquicardia, taquipnea, fiebre era considerado sepsis y no necesariamente esto es así porque podía ser una respuesta inmune solamente sistémica pero aún adaptada.
Entonces, teniendo en cuenta esto, se cambió esta definición en el 2005 y lo hicieron expertos, pero expertos en terapia intensiva. Era mejor que la otra, era más específica, pero estaba basada en la terapia intensiva, entonces prácticamente eso no se usaba. Era específica, pero era poco sensible. Entonces, en el año 2016, siguiendo a los adultos, dijeron, bueno, la sepsis empieza una relación entre una infección y un sistema inmune. En algún momento esta infección se controla, ve la luz, ve el sol, pero en otro momento se descontrola. Y al descontrolarse, esto es lo que nosotros vamos a llamar sepsis. Es decir, nuestro concepto de sepsis es una infección con disfunción orgánica potencialmente normal. Ahora, como todos los conceptos, necesita que uno le dé punto a la persona para reconocerlo. Por ejemplo, decir, ¿qué es el amor? ¿Qué significa el amor? Nosotros podemos definir el amor de amigo, el amor de pareja, el amor a los hijos, todos pueden ser distintos. Bueno, lo mismo pasaba. Tenemos una definición de sepsis, pero no teníamos criterios pediátricos. Entonces, en el 2019, un grupo de expertos empezaron a hacer esto de tratar de buscar los criterios. El primer punto, que ahora lo vamos a revisar, una encuesta global para preguntarle a la gente a ver si estaban de acuerdo, una revisión sistemática. Cada uno de estos puntos nosotros los vamos a ir viendo ahora. Entonces, empezaron con una encuesta global y empezaron a preguntarle a la gente, a ver esta aceptación del concepto de la sepsis. Y fíjense lo marrón, mucha participación también en Argentina. Cerca de 2.825 encuestados en todo el mundo. Y se llegó a la conclusión a los encuestados que la sepsis en pediatría también era una infección con difusión orgánica potencialmente mortal. Entonces, bueno, dijeron, vamos, tenemos la definición, está aceptada. Bueno, vamos a empezar a buscar aquellos elementos que relacionen la disfunción orgánica con mortalidad. Y se revisaron 7.502 artículos, 81 artículos fueron los seleccionados. Uno de estos artículos fue el estudio epidemiológico que hicimos en el año 2008 en la Argentina, el SPED, fue seleccionado para hacer esto. Después de eso, tomaron de todos estos estudios a ver cuáles eran los criterios, y en estos criterios empezaron a ver que nosotros, los que trabajábamos, los que estábamos al lado, utilizábamos algunos criterios de disfunción de orgánica, pero y empezaron a tomar cada uno de los puntos y las definiciones, por ejemplo, lo que decían la parte internacional para el de cardiovascular o el podium o la parte respiratoria, ¿cuáles eran las definiciones? Y con eso empezaron a construir los criterios de Phoenix. Entonces, tomaron eso, ya tenían la aceptación de la definición, los criterios que iban a utilizar y los testearon en 10 hospitales a lo largo del mundo, 6 en Norteamérica y otros 4 que ellos llamaron de bajo recurso. Uno estaba en Colombia, uno estaba en África, otro China y otro y otros dos estaban en Asia. Y los llamaron de bajo recurso, pero en realidad para tener eso tenían que tener registros electrónicos estos hospitales. Y uno dice hospitales de bajo recurso con registro electrónico. De hecho, el colombiano se presenta como uno de los mejores hospitales de Colombia. Así que tómenlo con pinza, lo que decía al principio, es decir, estos son en bajo recurso, pues tengan con pinza porque no eran de tan bajos recursos. Y se midieron casi 3 millones, más de 3 millones de chicos que ingresaban a los hospitales. 3 millones lo tomaron para hacer el desarrollo de este set y un poquito más de 500.000 para validar el set de lo que iba a ser los criterios. Si ustedes, cerca de 220.000 hospitalizaciones con sospecha de infección, porque de cada esos 3.600.000 tomaron casi 200.000, pero con sospecha de infección. Si ustedes se ponen a mirar en rojo, eran los que habían ocupado para adultos para hacer el sepsis 3 y la parte pediátrica, fíjense, más de 3 millones de niños en contacto con el sistema de salud para desarrollarlo. Entonces, tomaron y cómo lo fueron desarrollando. Bueno, uno de los puntos, esto es un ejemplo, pero en cada uno de cada uno de estos sistemas lo iban tomando así. Entonces decía, bueno, a ver, el criterio del PELOT 2 que dice tal presión y tal esto. A ver, cómo a través de metodologías de regresión logística hechos con Machine Learning le daban los datos a la máquina y les iban enseñando a la máquina cómo determinar, estas máquinas lo que hacían es decir, bueno, esa característica de presión que marcaba el PELOT 2 es el que mejor determina y el que mejor predice la muerte en el fallo orgánico por cardiovascular. Lo mismo el recuento de la medicación vasoactiva. Esto
lo fueron construyendo de a poco, entonces el sistema cardiovascular iba a tener como datos esto, tanto el lactato, la presión media o el número de infusiones, y así sucesivamente fueron construyendo cuáles iban a ser los criterios a través de Machine Learning y de inteligencia artificial, cuáles los que mejor predecían la mortalidad. Entonces, todo eso construyó lo que se llamó un modelo de sepsis. Ese modelo de sepsis lo pusieron en modelo también, lo midieron y vieron a ver si esto podían ser, dieron modelo de regresión logística, lo compararon con esto y lo que terminaron de construir es decir, bueno, esto tendrían que tener para parte respiratorio un punto, dos puntos, tres puntos y así cardiovascular, coagulación y neurología. Entonces, estos son los dos scores, uno con 8 sistemas que se veían comprometidos y que tenían disfunción respiratorio, cardiovascular, coagulación, neurológico, endocrino, inmunológico, renal y hepático, pero también construyeron uno más chico, que es de 4 y ahora vamos a ver la importancia. Entonces, teníamos uno de 8 componentes y otro de 4 componentes. Entonces, en esta regresión logística dijeron, ¿qué pasa si nosotros ocupamos solamente el de 4 y no el de 8? Entonces los compararon. Y el de 8 tenía esta curva, y el de 4 tenía esta curva, y el de 8 tenía esta curva, y el de 4 tenía esta curva. Entonces dijeron, a ver, son iguales, las curvas son iguales. Entonces, por una característica, un paradigma de la parsimonia, es decir, ocupar lo más simple, sobre todo para el que está al lado del paciente, dijeron, vamos a utilizar el de 4 componentes. Entonces, cuando ya tuvieron el de 4 componentes, bueno, se reunieron los expertos en esta construcción social y dijeron, bueno, ¿cómo definimos qué es sepsis? Entonces los expertos dijeron, 2 puntos del score de Phoenix, de Phoenix es sepsis. Ahora, si tiene sepsis más un punto de cardiovascular, esto es lo que se considera shock séptico. Y así largaron. Entonces, ¿cómo utilizamos esos diagnósticos? Eso, ¿cómo lo hacemos? Porque nosotros estamos al lado del paciente y nosotros necesitamos llegar a algo concreto, porque mucha inteligencia artificial, mucho machine learning, etcétera, pero queremos que en esto mejorarlo. Entonces volvemos al esquema, es decir, esta es la sepsis. Esto es lo que nosotros sabemos que es sepsis, pero las acciones nosotros las tenemos que producir antes, cuando hay un riesgo o hay una sospecha de sepsis. O sea, nosotros lo que tenemos que tratar al paciente, la enseñanza tiene que ser, nosotros tenemos que tratar al paciente y no al score. Entonces, tenemos un paciente con fiebre, lo empezamos a mirar, sospechamos que tiene sepsis, sí, sospechamos. Vemos la evaluación de los órganos. A ver, ¿tiene alguno? Está en shock, lo tratamos del shock. Está en problema respiratorio, lo tratamos respiratorio. Tiene, no orina, tenemos que hacer reemplazo renal. Y ahí, si no tiene, lo seguimos controlando. Pero ahí, después de ese tratamiento, evaluamos el score de Phoenix. Y ahí dice, ¿tiene? ¿Cuánto tiene? Y los autores decían más de 2. Entonces, si tiene eso, cumple los criterios de sepsis y empezamos a preocupar y a preguntar, a ver, ¿tiene mayor posibilidad de mortalidad? Ahora vamos a ver. Entonces, ¿yo lo puedo tratar en mi lugar? ¿Me olvidé el antibiótico, no lo puse antibiótico? ¿Tengo que hacer otro soporte? Y si no, tengo que ver que este paciente que continúa con sospecha de sepsis, evaluar la disfunción orgánica y si no la tiene, continuar con la evaluación del monitoreo. Ya cumplí los criterios de sepsis. Entonces, y hemodinámicamente, ¿cómo está? ¿Cumple? Si cumple, nuevamente, me tengo que mirar, ¿le puse droga? ¿No le puse droga? ¿Puedo tratarlo en mi hospital que no tiene terapia intensiva o lo tengo que derivar? Porque ese paciente tiene alto riesgo de mortalidad. Ahora, si yo no tiene criterios de sepsis, empiezo a mirar, lo continúo evaluando porque tiene una sepsis. Tiene que ver mucho, vieron las peleas que a veces tienen medicina interna con terapia intensiva y le dicen, no, 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 este paciente no por acá, pero mira, tiene un criterio de Phoenix positivo. Este chico tiene más riesgo y necesita ser monitoreado. Para eso sirve. Rápidamente, esto es lo que dijimos. Infección, taquimnea, intuyo algo, sí, el papá está preocupado, sospecho sepsis. Tengo dudas, consulto, hago tratamiento, veo el score de Phoenix. Ahora, tiene una infección, perfusión anormal, el relleno capilar alterado, está fallando, algún órgano está hipotenso, este paciente, intuyo algo, el papá, y mira que está mal. Bueno, esto es un shock séptico hasta que se demuestre lo contrario.
Lo trato los fallos y hago el score de Fénix. Y después me miro. Aspecto clínico, ¿tiene que ir a terapia intensiva? ¿Tiene que ir a otro hospital? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Necesita que le haga, que le ponga algún tipo de droga vasoactiva? Bueno, eso es lo que nos puede llevar a decir una vez que después, recapitulando esto, es decir, tiene un score de Phoenix, entonces puede llegar a tener este problema. Pero también sirve para la investigación. Algunos puntos que tienen que ver con esto, con los criterios de sepsis. Por ejemplo, el de disfunción hepática, que si bien no entró está entre los 8, pero también se lo puede utilizar. Pero utilizó solamente la bilirrubina y eso es una crítica, pero es lo que salió de los scores que tenemos actualmente. Lo mismo pasa con la creatinina. Algunos podrán decir, bueno, la creatinina ya es tardía cuando está con disfunción o los desnutridos no es lo mismo. Sí, es cierto, esas son críticas que se le han hecho a este score, pero entender que es lo que mejor representa en este momento en nuestra construcción social, esto es lo que es la sepsis. Y lo mismo con fíjense que la disfunción neurológica es la pupila fija, o sea, como que ya llegamos un poco tarde con esto. Y con el score de Glasgow, que menos de 10, y también puede ser que lleguemos tarde. Ahora, no significa que porque no dé positivo esto, ustedes no tengan que tratar, no por un score de Phoenix que sea negativo, ustedes no deban tratar al paciente. Algunas cuestiones con los oncológicos, cuando se hizo el estudio, se vio la sensibilidad del Phoenix y realmente tenía más o menos 77, pero la especificidad era muy baja. Cuando ese punto de corte que los especialistas habían puesto de 2 y de 1, lo subieron a 4, la sensibilidad se mantuvo, pero la especificidad en el paciente oncológico cambió. De hecho, mantuvo todavía para hacer el mejor score para definir la sepsis y los criterios de sepsis en el paciente oncológica, pero todavía faltan evidencias. Con respecto a los pacientes crónicos, fíjense que uno de los criterios es la alteración de la coagulopatía, la plaquetopenia, pero hay pacientes con plaquetopenia. ¿Y qué pasa con eso? En esos pacientes no se mide. O un paciente que está continuamente en ventilación porque es un paciente crónico ventilatorio tampoco se midió y eso necesita validarse. Y si bien hay datos que tienen que ver, por ejemplo, dímero D, fibrinógeno para el tema de la coagulación, ¿es necesario que yo les pida todo? Bueno, cuando se hizo la encuesta, todos nos hicieron toda la encuesta y dijeron, a ver, ¿qué recursos diagnósticos ustedes tienen en el mundo? Y todo el mundo dijo, mire, tenemos todos estos recursos diagnósticos. Entonces la mayoría tenía, entonces por eso entraron en los criterios. Ahora, no es necesario pedir laboratorios, ácido láctico y todo para hacer el score de Phoenix. En definitiva, y un poco antes de llegar a algo, es como un salto. El score de Phoenix es la parte final, es la sepsis confirmada, pero nosotros en la sospecha es lo que clínicamente tenemos que ver lo que tiene el paciente y tratarlo antes de hacer el score de Phoenix. El score de Phoenix no nos determina que decir, este paciente se trata, este paciente no se trata. No, nos termina confirmando. ¿Por qué? Es muy sensible, estos son datos que se hicieron tanto en Bolivia, algunos que estamos sacando del último, que justamente ahora estos días se publica en Archivo Argentino de Pediatría, el último estudio epidemiológico en la Argentina. Fíjense, la sensibilidad, la concordancia con el criterio médico también es muy alto. Pero fíjense, la mortalidad de los que tienen Phoenix positivo, mientras la mortalidad de aquellos que tienen Phoenix negativo, o sea, tener Phoenix negativo da menos mortalidad. Fíjense lo que es en la Argentina. Uno es con 18 y otro con 2%. Y aparte hay un problema. Aquellos que tienen Phoenix positivo, pero tienen sí, todos los datos de SIRS negativo, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica negativo, ellos son casi un tercio de los pacientes, pero aparte tienen, sobre todo se midió en Estados Unidos, tienen hasta 4 veces más mortalidad. Entonces estamos empezando a detectar. Entonces, ante todo esto, que no es fácil y parece complejo, y no es solamente mirar unos criterios como muchas de otras de las enfermedades, por lo que significa, volvemos un poco a esto. Es decir, nosotros tenemos una infección con una respuesta inmune, la sepsis sabemos, la sospecha de sepsis, y acá es donde tenemos que hacer las acciones. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuáles son las herramientas? Lo mismo pasaba con el PESOFA, que también a ver cómo se podían hacer. Y vieron, Ana Futiñana y gente de emergentología en Latinoamérica, vieron que el PESOFA negativo
implicaba un 4%, eran los pacientes que menos tenían, menos defunciones tenía, pero había pacientes con defunciones. Entonces, las herramientas, esto es decir, el gol es el Phoenix. Ese es el gol. Ahora, yo estoy defendiendo, no estoy queriendo que me hagan el gol. Lo mismo la sospecha de sepsis, no quiero que el paciente se vaya a la sepsis y se muera. Entonces, porque acá hay distintas situaciones, si tiene un fallo respiratorio, si tiene un fallo hemodinámico, que me pueden hacer el gol, o puede ir a la sepsis donde va a tener mayor mortalidad. Entonces, estas son las herramientas de reconocimiento para gatillar las acciones. Unos son los criterios y otras son las herramientas, que eso es lo que se está desarrollando. O sea, el Phoenix no es una herramienta de disparo de acciones. Y en esos hay algunos puntos de estos sistemas de apoyo al médico que está al lado o la médica que está al lado del paciente para decir, bueno, en esto, estas soluciones son las que te vamos a empezar a dar y algunas se presentan. Una es la parte de presentación, los fenotipos, cómo es la terapia dirigida y hasta la alta médica y el seguimiento. Porque esto lo vamos construyendo a distintos niveles, niveles bioquímicos, biológicos, que empezamos a detectar y empezamos a ver que no son los mismos los pacientes, que no todas las sepsis son las mismas, que hay pruebas de rutinas y clínicas que podemos hacer y eso no caracteriza en un tipo de sepsis, de otro tipo de sepsis, ver la complejidad de dónde, si es costoso, si no es costoso, si nosotros lo podemos hacer, y empiezan toda una serie de cuestiones en este aprendizaje que le damos a la máquina que estamos trabajando. Uno, por ejemplo, son los proyectos, los grupos de trayectoria, fíjense este tercero, cómo empezamos a partir de su estancia viendo cada una de estas trayectorias. Entonces así empiezan a aparecer muchos trabajos en lugares de bajos recursos, por ejemplo, en aquellos bajos recursos, aplicaciones, esto se hizo en África, lo estábamos por hacer en la Argentina, la verdad no nos dio la plata y no nos dio los inversores para hacer esto, de decir, bueno, si ven esto, si tienen estas cuestiones, piensen sepsis. Esto lo están haciendo en la parte de oncología, la escala de valoración temprana, los cuales son importantes. Miren los resultados. El antes, lo que está en rojo es antes, lo que está en verde es después. Las intervenciones de los pacientes en UCIP después que utilizaron el EVAT bajaron, la transferencia, mejoraron las transferencias, pero tuvieron menor mortalidad, tuvieron menor uso de drogas vasoactivas, tuvieron menor índice de ventilación. Y fíjense cómo bajó al utilizar esta herramienta el tema de la mortalidad. Entonces, hay que ayudarse. Esto lo hacen en Chicago, van entrando en la emergencia, van llenando los datos, ven, hay un nivel de alerta y hay un nivel de consciente. Entonces, ese nivel de alerta puede detectar en cada 10 chicos, una de los que él detecta es sepsis. El nivel consciente es una de cada 30 chicos que él que detecta, eso es como es, eso es sepsis. Pero fíjense, como decía Osler, la ciencia de la probabilidad, estamos empezando, perdón, el arte de la probabilidad. O sea, esto dice, mirarlo más temprano porque esto puede ser una sepsis. Y esto es lo que hacen en Paraguay, también una herramienta de triage, lo publicaron este año, empiezan a ver, empiezan a organizarse, por eso les decía hoy, estos son datos para que ustedes lo puedan llegar a tener y puedan llegar a mirar. Esto está muy bien explicado en ese artículo del Emergency Care y cómo ellos van mirando y cómo van diciendo, bueno, estas son las herramientas que nosotros podemos utilizar. También nosotros estamos trabajando con Estados Unidos en la detección de fenotipos para decir si esto puede llegar a tener cómo es el fenotipo inflamatorio. Esto lo hemos trabajado, está a punto de publicarse esto. Si ustedes miran acá, tienen 0,52. Aquellos pacientes que tuvieron estas características pueden ser tratados con inmunosupresores como la gamma globulina o el metilperoxidonal y tienen mejor sobrevida. Esto lo hemos comparado con Estados Unidos. Vimos que el PET-CEP, que es el D, que es el que tiene más inflamación, tiene la misma mortalidad en la Argentina que la misma mortalidad en Estados Unidos. Y eso nos está llevando a hacer el fenotipiado y posteriormente la posibilidad de que nosotros hagamos resucitación inflamatoria o terapia dirigida. Entonces, me han dado 30 minutos, terminando en estos 30 minutos algunos de pensamientos para llevarnos a casa. El score de Phoenix es nuestra actual construcción social de lo que es la sepsis. Es el punto, decimos, esto es la sepsis. Ahora,
No es una herramienta para gatillar acciones. Las herramientas para gatillar acciones podemos hacerlo con lo que estuvimos viendo o verlo clínicamente. No tengo en mi hospital. Bueno, clínicamente a ver cómo está. El score de Fénix, como dije recién, no es una herramienta para gatillar acciones. Y se deben validar, en eso se está construyendo. Se está construyendo estas herramientas. Y la clínica del paciente trátala a ella, trata las disfunciones, visibiliza la respuesta al tratamiento. Muchísimas gracias.